Bien, el último día estábamos viendo, dentro de los algoritmos de aprendizaje estadístico, hablábamos de, bueno, el concepto, os recuerdo la anotación, que es lo más importante para que no os perdáis, un individuo denotado como vector, como negrita, lleva un superíndice que es el número de individuo cuyos datos hemos capturado o de los que disponemos, y cada individuo tiene una serie de características en subíndice, el número de la característica en cuestión, que podían ser, os recuerdo, numéricas, categóricas, ordinales o funcionales, según qué clase de valor pudieran tener. El problema que teníamos era dividirlos en clases a los individuos, y entonces a cada individuo se le asignaría una etiqueta con la clase a la que pertenece, o bien obtener una función que para cada individuo nos diera un valor numérico. Estos eran el problema de la clasificación y el problema de la aproximación. Aprendizaje estadístico era el conjunto de técnicas para construir o ese clasificador o ese aproximador, es decir, esos algoritmos que nos daban cuál era la clase a la que pertenecía cada individuo nuevo o qué valor tendría la función de un individuo nuevo. Y que podíamos tener esto como clasificación o entrenamiento supervisado o no supervisado, ¿vale? Si conocíamos la clase a la que pertenece cada individuo en la muestra, era supervisado, o el valor de la función en cada individuo de la muestra era supervisado, y si no lo conocíamos era no supervisado. En el no supervisado, evidentemente, lo más que podíamos hacer era agruparlos en bloques diciendo todos estos son de la misma clase, estos son de la misma clase, pero no teníamos una interpretación para esas clases que lógicamente debería darse desde el punto de vista humano una vez clasificados. Vale. Bueno, también la idea de esto era con los datos etiquetados, primero en el supervisado con los datos etiquetados, uno tiene esto, los individuos y sus características y la clase a la que pertenecen, entonces dividíamos en dos conjuntos, el conjunto de test y el conjunto de entrenamiento, ¿vale? Por cierto, creo que no lo comenté el otro día, es muy típico usar proporciones de 80-20, por ejemplo, o de 70-30, es decir, entrenas con un 70-75% y testeas respecto al otro 25%, ¿vale? Es lo más normal, entre 20 y 30% se dejan sin usar en el entrenamiento para luego testear si está bien o no, y entonces lo que tienes que hacer para ver si está bien o no, una medida correcta sería esta, el número, uno partido por el número de individuos de test por el número de los individuos de test que han acertado, o sea, la proporción de los del conjunto de test que han acertado sobre conjunto total, o sea, que ha estado con la clase correcta. Ahora os daré un ejemplo hecho en programa y tal para que se vea, y luego también si lo que haces es aproximación, entonces claro, no tienes una clase, sino que tienes es un valor de la función, pues entonces el valor que el clasificador te ha dado menos el valor que tú sabes que tiene, elevado al cuadrado y sumado para todos, promediado sobre todos, ¿vale? Y esto serían medidas de error razonables. Claro, es imprescindible, por cierto, para que esto sean medidas de error razonables, es imprescindible que hayas cogido bien el conjunto de test, o sea, ese 20% que estás usando para testear aquí, que sea un 20% escogido al azar, bien al azar. Porque si los coges, claro, si resulta que todos los que has entrenado son de cierta clase, esa clase la reconocerás maravillosamente, pero si luego vas a testear con los que son de otra, pues no, entonces tienes que poner un poco de todo en los dos conjuntos, en el de entrenamiento y en el de test. Y eso no siempre es fácil, porque claro, todavía no has clasificado, de modo que esto es supervisado, perdón. Al ser supervisado no hay ningún problema. Sabes de qué clase son, entonces los divides apropiadamente con proporciones regulares. Y eso, vale, nada más. La conexión con el problema del symbol grounding, ya la vimos, que el clasificador entrenado toma ya sensores del entorno y los asocia a una clase y a partir de ahí, pues incluso un robot o un dispositivo en el mundo real toma decisiones y hace cosas. Bueno, pues ahora, espacios de características. Esto creo que también empecé a comentarlo. Un individuo lo podemos representar en un espacio de características como un punto. El espacio de características tiene tantas dimensiones como características hayamos recogido. Y eso quiere decir que si son más de 3 no lo vamos a poder representar, pero si son 2 o 3, pues sí que podemos representar puntos en el plano o en el espacio,
Y de todas formas, aunque no lo podamos representar, no tiene importancia. Los algoritmos estos funcionan exactamente igual, ¿eh? El que no lo podamos ver no quiere decir que represente necesariamente un problema. Entonces, cada eje de coordenadas representa una característica. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues imaginemos esto: datos de estatura y peso de una muestra de adultos, que lo representamos como puntos de R2, y por tanto cada punto es un individuo del que hemos tomado el peso en kilogramos, que va en este eje, y la estatura, que va en el eje vertical, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tendríamos personas. ¿Qué habría aquí, por cierto? Esta zona, ¿qué clase de gente sería esto? Probablemente niños bebés, efectivamente, con poquito peso y poquita estatura. Luego van creciendo normalmente y tal, y más o menos se distribuyen en algo que se aproxima a una nube de puntos alrededor de una recta, pero tenemos este tipo de cosa o este tipo de cosa que puede haber por aquí, ¿vale? Son individuos de muy alto peso y relativamente baja estatura, que eso tendería a la obesidad. Al revés, individuos de poco peso y mucha estatura, que tendería pues a la gente excesivamente alta o delgada o desnutrida incluso, ¿vale? Y bueno, pues a partir de aquí ya veis que se podría intentar hacer algún tipo de clasificación. El asunto es, si yo esto lo voy a dividir por clases, me viene una nueva muestra, me dicen que una persona tiene este peso y esta estatura, por ejemplo. Entonces, ¿de qué clase es? ¿Es obeso? ¿Es normal? ¿Es un niño? Etcétera. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, primero que nada, en los algoritmos posteriores que van a venir, tanto en el vecino más próximo, que es el primero que vamos a ver, como el algoritmo de Kamins, y también os voy a comentar mínimamente algo del algoritmo de los camedoides, es necesario medir siempre distancias entre puntos. Tenemos dos puntos. Recordad que estos puntos eran puntos en el espacio de características. Cada vector en negrita era un individuo. Yo tengo dos individuos, el XY y el XJ, y quiero medir la distancia entre los dos. Esto también significaría, recordad, cosas un poco más extrañas. Por ejemplo, yo al cliente de la web le he medido el número de páginas que ha visitado, el tiempo que ha estado en cada una, etcétera, etcétera. Eso para muchos clientes. Entonces, ¿cómo se parecen dos clientes entre sí? ¿Cuál es la distancia correcta entre ellos? En el caso de puntos en el plano o en el espacio, tenemos muy clara la noción de distancia, ¿no? La distancia, hay varias posibilidades de distancia, pero la de toda la vida ha sido esta, la distancia euclídea. Si yo tengo dos vectores XY y XJ, por ejemplo, de dos componentes, esto sería la raíz cuadrada de la diferencia entre las primeras componentes al cuadrado más la diferencia entre las segundas componentes al cuadrado, ¿vale? Vector, vector, y entonces estos puntos de aquí, ¿vale? Yo tengo esta diferencia de coordenadas abscisas elevada al cuadrado más esta diferencia elevada al cuadrado, que naturalmente es esta longitud elevada al cuadrado, claro, ¿vale? Y en 3D lo mismo, ¿vale? La distancia más corta entre los dos puntos, como la línea recta, y en general esto es en R2, y en general en RP haces lo mismo, ¿eh? O sea, la suma para todas las componentes de las diferencias entre cada componente elevadas al cuadrado, sumado y raíz cuadrada. ¿Qué problema tiene esto? En el espacio euclídeo ninguno. ¿Por qué en el espacio euclídeo ninguno? Porque esta distancia y esta distancia tienen el mismo significado. Me refiero, cuando tú tienes un punto aquí y un punto aquí, bueno, vamos a ponerlo a lo mejor en otro sitio para que se vea mejor, ¿vale? Dices, esta es la distancia horizontal y esta es la distancia vertical, que las elevo al cuadrado y las sumo, y esto vale, por ejemplo, 8 y esto vale 3, y este 8 en relación a este 3 es realmente lo que es. Me refiero, esto es más largo que aquello, es 8 tercios respecto al otro, y eso está clarísimo. Pero cuidado, estos son longitudes. Pero, ¿qué estamos haciendo en estos espacios? Aquí había a lo mejor pesos, aquí había estaturas, o había tiempos, había número de páginas visitadas y tal. ¿Creéis realmente que la diferencia, por ejemplo, de tiempos comparada con la diferencia de número de páginas visitadas tiene algo que ver? Aquí está el problema, ¿vale? Estamos cogiendo, ¿qué estamos haciendo? Esto y esto lo sumamos tal cual, con toda tranquilidad, como si fuese lo mismo, y esto era lo que os decían de pequeñitos cuando os enseñaron no suméis peras con manzanas, ni cosas de ese estilo. Cuando estás haciendo esto, en realidad estás sumando cantidades que son totalmente heterogéneas y que no tiene ningún sentido sumarlas así, ¿vale? Entonces estamos dando el mismo peso, la misma importancia a las diferencias en cada dimensión, pero estas son muy distintas tanto en unidades como en magnitudes.
Sumamos cuadrados, por ejemplo, de diferencias de pesos con los de diferencias de estaturas. Y allá a lo mejor incluso tiene que ver con las unidades en que lo midas. Lo mido en metros o en centímetros. Porque entonces, claro, esto va a cambiar completamente. Entonces, posible solución. Vale, la posible solución a esto, y que se hace siempre en estos problemas, es usar una distancia euclídea sopesada. Es decir, en lugar de sumar aquí por las buenas y todo es igual, a cada uno le voy a poner un v sub k. ¿Vale? Un peso que me cambia su importancia relativa con respecto a los demás. Evidentemente voy a solicitar normalmente que la suma desde k igual a 1 hasta p de todos los v sub k sea igual a 1. Entonces, por ejemplo, esta es un tercio y esta tiene importancia 2 tercios. O esta es un cuarto y esta tiene 3 cuartos, o etcétera. O sea, el 1 lo reparte un poco la importancia entre todos, donde los pesos deben ser números reales positivos y, como he dicho, suelo exigir que la suma de los pesos sea 1, aunque tampoco es imprescindible. ¿Vale? Y ahora, problema. Estos numeritos, ¿qué hago? ¿De dónde los saco? Bueno, para determinar los v sub i, lo normal es usar las dispersiones de los datos. O sea, la idea es que cuanto más dispersos están los valores de una característica, menos importante debería ser en el cálculo de distancias. La dispersión la vamos a medir mediante la desviación típica. Siempre en estos problemas se organizan normalmente los datos, bueno, en la inmensa mayoría de ellos se hacen así, poniendo los individuos por filas y las características por columnas. Esto hay lenguajes incluso específicos. R, no sé si lo conocéis, es el lenguaje más específico que hay, bueno, más y más extendidos. Creo que ahora en el ranking de TIOBE me parece que estaba el tercer, cuarto lenguaje de uso general, después de, en el ranking de lenguajes de programación, no me acuerdo ahora, lo sacan, me parece que es TIOBE, creo recordar, no me acuerdo cómo se llama, lo buscaré, pero hay un ranking para lenguajes de programación más usados, de acuerdo a lo que la gente pone, sobre todo en los repositorios, en GitHub y tal, y estaba de los primeros R, es una de las cosas, el primero creo recordar que era JavaScript, me parece, ¿verdad? Por lo que se usa para las páginas web, después Python estaba muy alto, C++ también, inmediatamente pues Java y estas cosas, y este está de los primeros, todo absolutamente está implementado en R para hacer Big Data y cosas de esas, pues es casi lo que más, junto con Python, lo que más se está usando. Bien, entonces se suelen organizar siempre los datos así, tiene una estructura ya propia que es la tabla y tal, que van pues por los individuos por filas, las características por columnas. Entonces, ¿qué se hace? Cada columna es una característica medida para todos los individuos. Entonces, de ella le calculamos la desviación típica, que como sabéis nos mide la dispersión de los datos. ¿Esto qué quiere decir? Si yo represento, recordad, si yo represento los datos, por ejemplo, de peso de estas personas en forma de un histograma, ¿qué me quedaría? Gente con este peso hay bastante, gente con este peso hay menos, gente con este peso y tal, gente muy obesa hay muy poquita, gente que tal, una cosa de este estilo. Normalmente, muchos de estos datos luego los aproximas a una gaussiana. Entonces, la aproximación de estos datos a una gaussiana es una aproximación de la forma en que el histograma de los datos, h de x, se asume que sigue una distribución de la forma 1 partido raíz de 2 pi sigma elevado a menos x menos la media al cuadrado partido 2 sigma cuadrado, donde esto es la media de los datos y esto de aquí es la desviación típica, y eso ya os lo habrán dicho en estadística, en una gaussiana, ¿vale? En el intervalo mu menos sigma, mu más sigma, es donde me cae el 63% de los datos. O sea, esta área es el 63% del área total, que serían todos los datos, ¿vale? Entonces, la sigma, cuanto más grande esa sigma, más extendidos están los datos, y con una sigma muy pequeña se dice que tenemos datos muy picados en torno a la media, por tanto muy poco dispersos. Entonces la idea es que cuanto menos dispersos están, es decir, cuanto más ajustados, más peso deben tener en el cálculo de las características. Aparte de esto, al restarle la media y dividir por la desviación típica, se dice que normaliza, es decir, te deja todo en unidades de desviación típica de la magnitud que estás midiendo. O sea, cuando tú ahora vas a dar estas unidades de aquí, que vamos a ver ahora, en realidad son unidades de
múltiplos de las desviaciones típicas del peso, múltiplos de las desviaciones típicas de la estatura, múltiplos de las desviaciones típicas de etcétera. Entonces estás midiendo cada unidad o cada magnitud en su unidad natural, que es el número de desviaciones típicas. Y ahí sí que las puedes comparar. Y ya tiene sentido restarlas, hacer cuadrados y todas esas cosas. Por tanto, esto hay que organizarlo de esta manera y hacer aquí la varianza. Bueno, la varianza es la desviación típica al cuadrado. La desviación típica era lo que os he dicho, el intervalo ese que dejaba dentro del 60%, y al cuadrado eso se llama la varianza. Bueno, os estoy diciendo, eso se llama como si no hubierais visto estadística, pero habéis visto estadística en primero, creo recordar. Bien, entonces aquí tenemos la sigma y tal. Para cada característica lo que hay que hacer es primero calcularle la media, que sería la media de cada columna. Ojo, no calculamos la media por individuo, eso no tiene sentido, volveríamos a estar sumando cosas heterogéneas. Calculamos la media de los pesos, de las estaturas, de todos los individuos de la muestra, ¿vale? Eso es mu sub k, esa media de la característica késima, del peso, de la estatura y tal. Esto es la media de pesos, la media de estaturas de todos los individuos de la muestra. Después calculamos la varianza de eso, que es 1 partido n menos 1 por el sumatorio es de igual a 1 hasta n de x menos mu elevado al cuadrado. Fijaos, ¿esto qué es en realidad? Cada uno de los datos menos la media de los datos es lo que se separa de la media. O sea, cuando estábamos en una representación de este tipo, esto era la media, y si tú tienes este dato, es esto de aquí, o esto de aquí, para este dato, ¿vale? Estos anchuras. Esas desviaciones las sumas todas elevadas al cuadrado para que no se compense lo que queda a un lado de la media con lo que queda al otro lado de la media, y no se anulen, las elevas al cuadrado y las sumas, y esto te da la varianza, que es sigma cuadrado. Si luego haces la raíz cuadrada, pues es la desviación típica. Y luego, ¿esto de aquí qué es? Esto aquí se llama la covarianza de dos vectores de datos. O sea, yo cojo un vector, un conjunto de datos y otro conjunto de datos, y la covarianza es x, el valor menos su media, por el otro valor menos su media. O sea, este valor de aquí menos su propia media, multiplicado por este valor de aquí menos su propia media. ¿Qué estás haciendo? Multiplicar lo que se separa de la media, tal característica, con lo que se separa de la media, tal otra característica del mismo individuo. ¿Vale? ¿Esto qué sentido tiene? Esto, que es la correlación cruzada, se llama la correlación cruzada, es muy alta, luego se puede normalizar, por cierto, dividiendo por el producto de las varianzas. Y en ese caso, lo que tienes es una medida de cuán correlacionadas están las dos variables. Es decir, esto de aquí es una medida de correlación. ¿Cuándo es grande? No cuando los valores son grandes, porque les hemos quitado la media precisamente para dejarlos reducidos a una distancia, a una escala uniforme. Es grande cuando el comportamiento de esta variable y el comportamiento de esta variable se parecen. Es decir, cuando una se separa mucho de la media, la otra también, y cuando una lo hace poco, la otra también. ¿Creéis, por ejemplo, y esto no suena de regresión, de haberlo visto, cuando se enseñaron la recta de regresión, los puntitos y tal, y que pasaba una recta que era la que mejor se ajusta, y aquí calculábamos los errores, es decir, las separaciones respecto a la recta, ¿vale? Entonces, el coeficiente de correlación había un coeficiente de correlación que expresaba cuán bien la recta se ajustaba a los puntos, y que era tanto más grande cuanto más pequeña era la separación media entre todos los puntos y la recta de regresión. Esto hace lo mismo, ¿vale? Cuando esto es grande, quiere decir que las variables están muy correlacionadas. Si una aumenta, la otra aumenta, y si una disminuye, la otra disminuye, ¿vale? También puede haber coeficientes de correlación negativos, cuando lo normalizas, no aquí, cuando lo normalizas, que expresan que cuando una aumenta, la otra disminuye, y viceversa. Esto también se usa mucho para reducir variables. Es decir, alguna variable de aquí, a lo mejor te la quitas. ¿Por qué te la quitas? Porque está muy correlacionada con otra, y por tanto la información que podía darte esa variable ya te la ha dado la otra. Así que te quitas la columna con toda tranquilidad. Hay muchísimos métodos estadísticos de estos, de reducción de dimensión y tal. Os estoy diciendo lo básico. Una vez tenemos esto, las medias, que las necesitamos aquí, y con ellas las desviaciones típicas, y las varianzas, perdón, al cuadrado, la varianza, ¿vale? Y la covarianza cruzada, entonces decimos que los pesos estos V sub k que necesitábamos aquí van a ser precisamente iguales a 1 partido por sigma cuadrado.
Es decir, cuanto más dispersos están los datos, menos peso tienen. Entonces, ese VK que va aquí es 1 partido sigma cuadrado, ¿vale? Y entonces la distancia entre el x y el xj la hacemos como la raíz cuadrada de la suma de x y menos xj al cuadrado dividido por la desviación, la varianza de cada una de las componentes. Con esto ya podemos tranquilamente sumarlas, al haber dividido por esta constante, ya hemos normalizado todo a la misma escala de unidades, que son las desviaciones, la unidad de desviación típica de cada magnitud, y ya podemos sumarlas con toda tranquilidad. Vale, os preguntaréis, aquí aparece la sigma k, que son estas de aquí, las varianzas, ¿vale? ¿Y esto para qué lo hemos calculado entonces, la covarianza? Bueno, esto es una primera aproximación, que es la distancia euclídea sopesada. Pero hay otra aproximación todavía mejor, que se llama la distancia de Mahalanobis, que funciona de la siguiente forma. Con las covarianzas cruzadas, dice, ¿para qué las hemos calculado si no se usan? Pues porque con ellas vamos a construir esto de aquí, que se llama la matriz de varianzas covarianzas de los datos. Esta matriz tiene, primero, es cuadrada, tiene dimensión P por P, siendo P el número de características. Es decir, si tú tienes 1000 individuos o si tienes 100.000, da lo mismo. La matriz de covarianzas te va a salir de 5 por 5. Si, por ejemplo, has medido 5 cosas de cada individuo, la matriz de covarianzas te va a salir de 5 por 5. ¿Vale? Son matrices normalmente no muy grandes. Entonces, aquí en la diagonal principal ponemos las varianzas. Y aquí, fuera de la diagonal, ponemos la covarianza entre la variable i y la variable j. Es decir, por ejemplo, la variable 1 es el peso, la variable 2 es la estatura, pues aquí estaría la covarianza entre peso y estatura. Y aquí la covarianza entre estatura y peso. Ahora bien, venid a las fórmulas atrás. Covarianza de K y L. 1 partido de n-1 por la suma para todos los individuos de xk menos mu sub k por xj menos mu sub j. Esto es la KL. ¿Y qué sería la sigma cuadrado LK? 1 partido LK sería 1 partido n-1, n es el número de individuos, es siempre el mismo. Esta suma también es siempre la misma, suma desde igual a 1 hasta n, y ahora que aquí tendríamos x L I menos mu L por x K I menos mu sub K, que es exactamente lo mismo que había aquí, con los dos paréntesis cambiados de orden, pero como el producto es evidentemente conmutativo, el producto me va a dar lo mismo y por tanto la suma me va a dar lo mismo, con lo cual evidentemente sigma cuadrado LK es igual a sigma cuadrado KL, es decir, que igual me da calcular la covarianza de A respecto a B que de B respecto a A. ¿Y esto qué significa? Que esta matriz va a ser simétrica, obviamente, ¿vale? Que este componente y esta tal, o esta y esta van a ser iguales. Entonces esta matriz es cuadrada, tiene dimensión P, el número de características, es simétrica, y además por consideraciones de la forma en que se ha calculado, salvo que el conjunto de datos sea degenerado, es decir, que sean todos el mismo dato, la matriz es invertible, ¿vale? Si fueran todos el mismo, es que me saldrían aquí covarianzas de 0, y entonces me quedaría ceros en la diagonal. Pero excepto ese caso, la matriz siempre es invertible. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos haciendo 1 partido por sigma k, porque solo tomamos los valores de la diagonal principal. Si lo tomamos todo, el equivalente a hacer el inverso, 1 partido por algo, en el caso de matrices, es invertir la matriz. Así que lo que hacemos es usar esto como matriz métrica, que se llama. Entonces, el inverso de la matriz de varianzas covarianzas se usa como matriz métrica, es decir, como matriz para calcular las distancias, y eso se llama la distancia de Mahalanobis. ¿Cómo se calcula esto? Cuidado, que esto está todo en notación vectorial. Esto significa a ver, xy, ¿qué naturaleza tiene? ¿Es un número, es un vector, es un qué? Hemos quedado todo el rato que en negrita era un vector de k componentes, ¿vale? Y este también es un vector. Por tanto, al restarlos, evidentemente me va a dar un vector. Imaginemos que los ponemos como vector fila. Al restarlos, me va a dar un vector fila. O sea que yo aquí tendré este primer vector. Aquí tendré vi sub 1, vi
sub P, puesto que tiene P componentes. Esta matriz era cuadrada, ¿no? Luego al invertirlo, ¿qué me va a dar? Otra matriz cuadrada y de la misma dimensión. ¿Y esta dimensión cuál era? P por P. ¿Vale? Aquí tenemos una matriz de dimensión P por P. Y ahora este vector es el mismo de aquí, pero ¿por qué lo tengo que poner traspuesto? Porque tengo que ponerlo así: V1i, VPI. ¿Vale? Con lo cual, al final, ¿qué me da? Me da un vector que es una matriz 1 por n, pero 1 por p, perdón, multiplicado por una matriz p por p y multiplicado por un vector columna que es p por 1. ¿Vale? ¿Cuándo se puede multiplicar dos matrices o matriz por vector? Cuando tengo que el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. O sea, cuando las pones así, en forma de tal, esto tiene que ser igual, esto tiene que ser igual. ¿Vale? ¿Qué me da un vector, una matriz de P por P multiplicada por un vector? ¿Esto qué me da? Cuando lo multiplicáis en los sistemas de ecuaciones lineales, ¿qué hacíais? Fila por columna y aquí, fila por columna y aquí, fila por columna y aquí. ¿Vale? Esto de aquí me da un vector de P filas por una columna. ¿Vale? Y entonces, ¿qué me quedaría? Un vector así por un vector así. ¿Es multiplicable? Sí que es multiplicable, y es fila por columna, más fila por columna, más fila por columna. ¿Y qué te queda? Un número, ¿vale? Un número. Efectivamente, una distancia es un número, ¿de acuerdo? Entonces las distancias aquí se calculan de esta manera. Por cierto, recordad siempre que lo vamos a usar mucho, o lo vamos a usar después, que x por x traspuesta, si x es un vector, x por x traspuesta es un número real. Yo lo pongo en fila, fila por columna, ¿vale? Fila por columna me va a dar un número real. Por cierto, ¿a qué os suena esto? Si esto es V1, VP, y esto es V1, VP... Bueno, esto, imaginando que fuera el mismo vector, sería V1 cuadrado más puntos suspensivos más VP cuadrado, que es el módulo de V elevado al cuadrado. Y también, si no fuera el mismo vector, V1, VP... Q1, QP, esto sería V1, Q1, efectivamente, más puntos, más VP, QP, que esto es, ¿qué? No, no es la distancia euclidia, no. A ver, el producto de las primeras componentes más el producto de las segundas componentes, ¿cómo se llama eso con dos vectores de toda la vida? Ay, Dios. En fin. El otro día nos hicieron la evaluación de la titulación y tal, y os ponen puntos fuertes y débiles, y yo, no sé, me caí, pero estoy a punto de decir, hombre, puntos débiles las matemáticas. Porque es que al final os están comiendo el terreno los matemáticos, ¿eh? Absolutamente, absolutamente, porque es muchísimo más fácil enseñar a programar a un matemático que enseñaros matemáticas a vosotros. Y como para el Big Data hacen falta las dos cosas. Bueno, a ver, distancia de Mahalanobis entonces. Esto por esto queda un número, luego se hace la raíz cuadrada, ¿eh? Entonces, al hacerlo así, se tiene en cuenta la estructura y la distribución del conjunto de datos y también las posibles relaciones entre unas características y otras. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo esto fuera de la diagonal. En la distancia euclídea sopesada se tiene en cuenta la importancia y la dispersión de cada característica, pero no la relación entre ellas, porque aquí se usa única y exclusivamente lo que está en la diagonal principal, ¿vale? Mientras que aquí, como se usa todo, se tiene en cuenta también la estructura del espacio de características y la relación de unas con otras, que es evidentemente más efectivo. Una cosa, si C fuese una matriz diagonal, la distancia de Mahalanobis se ha reducido a una distancia euclídea sopesada. Si esto fueran ceros fuera de la diagonal, fijaros que lo que tendríamos aquí, ¿vale? Si esto fuera una matriz así, sigma 1 tal, sigma p, ¿qué tendríamos? Primera componente, tendríamos aquí al multiplicar, tendríamos la primera componente por el primero, más la segunda componente por el segundo, y ahora lo volverías a multiplicar por la primera componente, que sería primera componente al cuadrado, que es exactamente el 1 partido sigma cuadrado de aquí, ¿vale? Recordáis también, a ver, ¿cuál es la inversa de una matriz diagonal? Si solo tienes esto, tienes A,
A1 a n, la inversa de esta matriz, ¿qué era? Otra matriz también diagonal que tenía 1 partido a 1, 1 partido a n en su diagonal principal. Con lo cual te vuelve a quedar la distancia euclídea sopesada, ¿vale? Y más aún, si fuera diagonal y encima todos los elementos de la diagonal fueran el mismo, lo podrías sacar de factor común y quedarte A por la matriz identidad. Y ahora una cosa, ¿qué es lo que da V por la matriz identidad por V? Si estos son vectores. Eso ya lo hemos visto hace un momento, daba precisamente el módulo de V al cuadrado, que era la distancia euclídea de toda la vida. Si V, las componentes de V son diferencias de componentes, eso era la distancia euclídea de toda la vida. Por tanto, repito, si la matriz es diagonal, entonces tenemos una distancia euclídea sopesada. Si además todos los elementos de la diagonal son el mismo, es múltiplo de la matriz identidad y volvemos a tener la distancia euclídea pura, salvo una constante que hemos sacado de factor común, pero que en realidad no afecta. Bueno, pues en general, una vez tengas unos datos así, lo primero que se suele hacer siempre es coger los datos y hacer la matriz de varianzas-covarianzas de los datos, porque eso te dice cosas, primero acerca de cuán dispersos están, y luego acerca de cuán correlacionados están unos con otros. Hay otras técnicas a partir de aquí que con esta matriz cogen y la cambian de base, es decir, hayan combinaciones lineales de los datos que son las que dan mayor dispersión en ciertos datos y menor en otros. Y entonces esos otros datos se pueden quitar. Eso se llaman componentes principales, pero no nos va a dar tiempo a verlo. Bueno, pues ahora vamos a volver al problema que teníamos, el problema de la clasificación supervisada. Dado un conjunto de datos etiquetados con su clase y un nuevo individuo, ¿a qué clase pertenece? Vamos a volver al ejemplo de las estaturas y pesos. Las estaturas y pesos con los individuos clasificados en obesos, normales y escuálidos. Estos serían obesos, estos serían escuálidos y estos serían, digamos, los normales, pintados con colorines, y es muy típico hacer esto en las representaciones de este tipo. Como no puedes poner la etiqueta, en realidad no está en el diagrama. En el diagrama lo que están son los valores de las componentes. La etiqueta sería como especie de una banderita que tú le pones en el punto aquí, diciendo, este es de tipo no sé qué, una etiqueta ahí marcada, ¿no? Entonces se suele representar con colores, es muy típico. Entonces tenemos un color rojo para unos tal para cada una de las clases. Bien, ahora tenemos un nuevo individuo. Ya hemos hecho el clasificador, bueno, ya tenemos estos datos, y ahora el clasificador de vecino más próximo consiste en, voy a tener un nuevo individuo que está, por ejemplo, aquí, que pesa 98 kilos y mide 1,68. ¿Es normal o es obeso? Escuálido está claro que no va a ser. Entonces dices, lo que hace el clasificador de vecino más próximo es asignar a cada nuevo caso la clase del punto de la muestra que tiene más cercano. O sea, va a coger y decir, vale, ¿cuál es el que tengo más cercano? ¿Cómo mido esa distancia? Lo puedo medir como distancia euclídea, o mejor aún, como distancia de Mahalanobis, habiendo calculado la matriz de varianzas-covarianzas. Ahora voy a hacer un problema con esto para que lo veáis. El clasificador de... Y luego, ¿qué problema se os ocurre con el clasificador de vecino más próximo? Yo tengo uno aquí, ¿vale? Y lo pongo... ¿Y qué ocurre? Aquí, por ejemplo, ¿vale?, en los que están bien metidos en la nube de puntos que forma una clase, es casi seguro, por no decir seguro, que el que tenga más cerca será de esa clase. Y por tanto él también. Así que vale. Pero cuando estás un poco en el medio de dos clases, ¿qué ocurre? A poco que te quedes un poquito a un lado o un poquito a otro, o a poco que estos, por ejemplo, los obesos, tengan uno ligeramente desplazado hacia aquí, ¿qué pasa? Que se va a tirar de este punto y lo va a clasificar como en su clase, siendo sin embargo que en general y en promedio está más cerca de la otra. Soluciona eso, ¿vale? Esto es algo como decir, estoy buscando una dirección, en lugar de preguntarle a una sola persona, le voy a preguntar a 3 o 4, y obtendré una especie de solución de consenso. Así que lo que se hace con el clasificador de K vecinos más próximos es ver cuáles son los K puntos de la muestra que están más cercanos y votar entre ellos. En el caso de que tengamos que decidir entre dos clases, se suele tomar K impar para evitar el empate, ¿vale?
El nuevo individuo marcado con una N de 98 o 168 se clasificaría como obeso usando el vecino más próximo. ¿Por qué? Si miráis esta flechita, la flecha 1 de aquí, el que tiene más próximo es de tipo obeso. Pero si usamos los 4 vecinos más próximos, tenemos uno, otro, otro y otro, las 4 flechitas, resulta que hay 3 que son normales y uno que es obeso. Entonces lo clasificaríamos como normal. ¿Vale? Queda bastante claro el problema de esto, que al hacerlo así con la distancia euclídea estamos pesando igual peso y estatura y no tiene sentido, pero si lo hacemos con la distancia de Mahalanobis, aunque no lo podamos representar directamente, pues lo podemos hacer igual y nos funciona de la misma manera. ¿Vale? Ejemplo, os dejé en la aula virtual. Se han tomado datos de peso y nivel de glucemia de 9 personas que se muestran en la tabla adjunta. Peso en kilogramos y nivel de glucemia medido en miligramos por mililitro de sangre. Ya sabéis, bueno, si hay alguien que es diabético y si no, pues sabrá perfectamente que esto funciona, pues se hace un pinchacito, lo pone en una sonda y tal, y el aparato le da el nivel de glucemia medido de esta manera. Lo normal está entre 80 y 120, a partir de ahí ya es un poco más de lo debido y tal, y si tienes más de 200, pues preocúpate un poco. Bien, de cada una de ellas se sabe si es diabético o no diabético, D o ND. Y ahora, dado a otra persona que pesa 82 kilos, cuyo nivel de glucemia es de 140 miligramos por mililitro, se debería decir que esa persona es diabético o que no, usando un clasificador de vecino más próximo con distancia euclídea. Y se usa el clasificador de 3 vecinos más próximos. Luego repetir el punto anterior, pero usando la distancia de Mahalanobis. Vale, ¿cómo haría esto? Primero que nada, ¿qué tenemos que hacer? Para el clasificador de vecino más próximo, hemos de ver cuál es el vecino más próximo. Y para eso no hay más remedio, obviamente, que calcular distancias. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es calcular el punto que yo tengo, P, es el punto 82, 142, ¿no? Ponía por ahí. No, 140, perdón, 140. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer primero calcular la distancia al cuadrado entre P y P1, que es el primer punto de la muestra. O sea, voy a llamar P1 hasta P9, están aquí, ¿no? Entonces voy a calcular la distancia al cuadrado entre P1 y el primer punto de la muestra. ¿Esto qué sería? ¿Cómo la calculamos? A ver, nuestro punto es 82, ¿no? Entonces sería 82 menos 84 elevado al cuadrado, más 140 menos ¿qué? Menos 134 elevado al cuadrado. Y esto me da 40. ¿Vale? Para hallar la distancia euclídea estrictamente debería tomar la raíz cuadrada, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no necesito hacerlo? Una vez calculadas las distancias, a mí más que el valor absoluto de la distancia, lo que me preocupa en el algoritmo de vecinos más próximos es que ¿cuál tengo más cerca? ¿Y cuál es el segundo que tengo más cerca y el tercero que tengo más cerca? O sea, lo que me preocupa es cuál está más cerca, no tanto a qué distancia está. ¿Vale? Si yo hago los cuadrados o hago las raíces cuadradas de esto, la raíz cuadrada me da la distancia de verdad y el cuadrado me da la distancia al cuadrado. Pero en realidad el valor me da lo mismo, lo que quiero es saber cuál está más cerca, ¿no? Si un número es más pequeño que otro, su cuadrado ¿cómo es? Más pequeño, por tanto igual me da que lo haga con los cuadrados que lo haga con los números. Entonces si queréis calcular la raíz cuadrada de esto, lo hacéis, si no, no pasa nada. ¿Vale? Con las distancias al cuadrado el algoritmo funciona evidentemente igual. Distancia entre P y P2 serían 82 menos 75 elevado al cuadrado más 140 menos 119 elevado al cuadrado, y esto da 490. ¿Vale? B cuadrado entre P y P3 sería igual a 82 menos 68 al cuadrado más 140 menos 129 elevado al cuadrado, que da
317, ¿vale? Y así. No voy a hacer las que quedan, pero en principio hay que hacerlas hasta llegar a d cuadrado entre P y P9. Bueno, estas, por cierto, resultan ser, ya que... Ay, perdón. Estas, por cierto, resultan ser la distancia al cuadrado entre P y P sub 4 es igual a 457. La distancia al cuadrado entre P y P sub 5 es igual a 1377. La distancia al cuadrado entre P y P sub 6 es igual a 153. La distancia al cuadrado entre P y P sub 7 igual a 680. Distancia al cuadrado entre P y P sub 8 es igual a 225. Y por fin la distancia al cuadrado entre P y P sub 9 es igual a 401. ¿Vale? Fijaos que aquí siempre aparecen las dos coordenadas del punto, ahí, y naturalmente aquí aparecen las dos coordenadas de cada uno de los puntos en cuestión que aparecen en la tabla, 80, 134, 75, 119, 68, 129 y demás. Bueno, vale. Entonces, primero que nada, ¿cuál es la más pequeña de estas distancias? 40, ¿vale? ¿Qué es el punto? 40 es la distancia, punto P1. ¿Qué es el punto P1? El punto P1 es no diabético. Luego, con un clasificador de vecino más próximo, vamos a clasificar a este individuo como no diabético, ¿vale? Con vecino más próximo. Ahora bien, con un clasificador, por ejemplo, de 3 vecino más próximo. A ver, el más próximo es el que es, claro. El siguiente más próximo, ¿quién es? 153. Y el siguiente, 225, que es el 8, ¿vale? ¿Cómo eran el 6 y el 8? El 6 era diabético y el 8 también era diabético. ¿Vale? Por tanto, con un clasificador de 3 vecino más próximo, tenemos uno no diabético y 2 diabéticos, por tanto gana D. Entonces, con 3 vecino más próximo, esto es diabético. Mientras que aquí es no diabético, ¿vale? Esto ha sido usando la distancia euclídea. Vale. ¿Queréis que nos va a dar lo mismo usando la distancia de Mahalanobis, que tiene en cuenta el peso de los datos? Pues puede que sí o puede que no. Pero esto ya no es común hacerlo a mano. Este problema sí lo puse como ejemplo y tal, porque es bastante sencillo, ¿vale? Y se puede hacer perfectamente a mano, calculando las 9 distancias. Pero si hay que hacerlo con distancia de Mahalanobis, pues hay que irse a... Vamos a ver. ¿Qué haríais típicamente? Vamos a ver un pequeñito programita pequeño en Octave, bueno, el clon de MATLAB. ¿MATLAB lo manejasteis al final o no? Sí. Bueno, pues Octave es el clon de MATLAB libre, o sea que lo podéis instalar. Bueno, pues entonces voy a subir la script también. Y así, si queréis, lo probáis en casa. Datos de los puntos. Lo ponemos en una matriz M con los puntos por los individuos por filas y las características por columnas, como siempre. ¿Vale? Eso es imprescindible. ¿Cuál es el número de individuos? N. Es el tamaño por filas de la matriz M. Size, recordad que daba un 1 daba por filas y 2 por columnas.
¿vale? Pues es el número de individuos. Número de características P es 6 de M2, ¿vale? Marcas de la clase a la que pertenece. También en el mismo orden, no diabético, no diabético, no diabético, 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 tal, ¿vale? Ahora, un nuevo individuo. Un nuevo individuo va como un vector fila. Recuerda que los individuos eran siempre vectores y tal. Entonces es 62, 82, 140, ¿vale? Es el que estamos calculando. Distancia euclidiana al cuadrado entre P y cada uno de los casos de la muestra. Vale. La distancia va a ser un vector de distancias de 9 elementos, tantos como individuos, en que da la distancia de este al primero, al segundo, al tercero, hasta el noveno. Fijaros cómo lo calculo, ¿eh? Suma de M de I, todas las columnas, ¿vale? Es el vector fila M, la fila iésima, menos P, esto me da un vector fila, que es la diferencia de componentes, diferencia en pesos, tiene como primera componente diferencia en pesos, como segunda componente diferencia en estaturas, diferencia en peso y diferencia en nivel de glucemia, ¿vale? Punto elevado al cuadrado, recordad que era en MATLAB, elevar al cuadrado cada componente por separado, y luego las sumo todas, suma de los cuadrados de las diferencias, eso es la distancia euclídea, ¿vale? La forma más cómoda de calcularlo en MATLAB Octave es esta, es suma del vector punto elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hago ahora? Con el vector de distancias, ahí en la línea 41, ¿qué hay que hacer para el algoritmo de vecino más próximo? Ver cuál es el más próximo, o sea, el más cercano, por lo tanto lo ordeno por distancias. Esto, cuando dé 2, me devuelve el valor del vector ordenado y los índices de reordenación en que se ha quedado. Puntos ordenados por distancia euclídea, desde cada uno hasta n, punto P sub tal, que es esta tal, y la distancia euclídea es esta de aquí. Entonces, el punto es el del índice en cuestión, es diabético o no diabético mirando la array de marcas, y está a esta distancia, ¿vale? Con esto ya veré las distancias y veré cómo clasifico. Y ahora, por distancia de Mahalanobis, ¿qué tendría que hacer? Primero, cuando tengo m, me tengo que calcular el vector de medias. Recordad, esto de aquí está calculando, ¿dónde estoy? Bueno, esto de aquí, el mu sub k es lo que estoy calculando con min, min en MATLAB Octave calcula la media de una matriz por columnas, o sea, calcula un vector que es la media de cada columna directamente. La matriz de varianzas covarianzas es P por P, número de características por número de tal, luego la inicializo a una matriz de ceros de P por P. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy llenándola desde igual a 1 hasta P. Para cada fila se calcula desde la diagonal hasta el final, desde J igual a 1 hasta P. O sea, yo voy llenando esta matriz de varianzas covarianzas. Al hacer el algoritmo para calcularla, yo voy llenando la matriz de varianzas covarianzas, la tengo aquí llena a ceros y la lleno con este, luego calculo este, luego calculo este, luego calculo este de aquí, y después este y este, luego calculo este, y luego este, y luego este, ¿vale? Los voy haciendo así. En cada fila calculo solo desde el propio elemento hasta el final. ¿Por qué? Porque luego voy a llenar los otros. Como la matriz es simétrica que estoy haciendo aquí, los que me quedan por delante, que están desde el 1 hasta el n-1, los lleno con el JI, con el ya calculado. Le digo por no calcular dos veces. Bueno, ¿cómo calculo la covarianza? ¿Entendéis el cálculo de la covarianza esta? A ver, es la fila menos la media, mu i, ¿vale? Es un vector de dos componentes, la media de pesos y la media de glucemias. Y se lo resto a esta fila, ¿vale? Luego la punto multiplico por lo mismo, pero de la otra fila. ¿Qué estoy haciendo? Estoy calculando aquí esto de aquí. Esto menos esto, por esto menos esto. El vector menos la media de esa característica por el otro vector menos la media de sus características. Lo que pasa es que lo estoy calculando para todas las casas a la vez, porque MATLAB funciona en modo vectorial, ¿vale? Y me resulta evidentemente más eficiente.
suma de tal, punto multiplicado por m de j menos la media correspondiente de j, ¿vale? Esto todo sumado y dividido por n menos 1, ¿vale? Por cierto, fijaros que la varianza, así como en la media, para el cálculo de la media, se divide por n. ¿Cómo calculáis la media de un montón de números? Se suman todos y se dividen por el número de los que hay. Para calcular la varianza se suman estas diferencias y se divide no por el número de los que hay, sino por el número de los que hay menos 1, ¿vale? Eso se hace siempre así, de estadística debe hacerse, y es porque hay un grado de libertad. Quiero decir, cuando tú conoces todas las varianzas, la última se puede resolver de las ecuaciones, con lo cual en realidad hay un grado de libertad menos, pero bueno, eso no os preocupe, lo dejamos aquí. Y entonces calculas esto y luego llenas el resto de la matriz. Por cierto, no he distinguido entre cálculo de varianzas y cálculo de covarianzas. ¿Por qué? ¿Por qué la diagonal no la he calculado de modo especial? ¿Por qué la diagonal de esta matriz no la he calculado de un modo especial, sino la he calculado como las otras? Claro, porque la fórmula que es al cuadrado es lo mismo que poner xk menos mu k por xk menos mu k, ¿vale? O sea que cuando las dos son la misma, evidentemente la varianza es lo mismo que la covarianza cruzada. Es como la cruzada, la no cruzada de una respecto a sí misma. Así que no. Bueno, pues me calculo la matriz de varianzas covarianzas. Pero os he hecho esto para que veáis y entendáis cómo funciona. En realidad, en todos estos lenguajes uno hace esto. Porque, por supuesto, R, MATLAB y todos los lenguajes estos ya tienen calculada de sobra la matriz de varianzas covarianzas como una función disponible, se llama COV. O sea que uno hace COV de la matriz de datos y le sale la matriz de varianzas covarianzas. Bien, matriz de distancias, la inversa de esa matriz. Tampoco os voy a preguntar si os acordáis de invertir matrices, prefiero no conocer la respuesta, pero ya sabéis que aquí también está la función INV que te calcula la inversa de la matriz. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo calculo las distancias? ¿Cómo calculo las distancias? Para cada uno de los puntos yo tengo que calcular la distancia entre mi P, la distancia de Mahalanobis entre mi P y la fila correspondiente de la matriz M. Vale, primero hago el vector diferencia, que es la fila de la matriz M menos mi punto P. ¿Vale? ¿Esto qué sería? Ay, claro, no, aquí no puedo dibujar. Esto sería, yo tengo un punto aquí y tengo mi punto. Entonces esto sería esta diferencia y esta diferencia, como las dos componentes del vector. En la distancia euclídea las elevaba al cuadrado y las sumaba. Aquí, ¿qué hago? Ese vector de diferencias, delta, lo multiplico por c a la menos 1 y lo multiplico por delta traspuesta. Por tanto, eso es básicamente lo que hago aquí. Bueno, básica y exactamente, ¿vale? ¿Qué hago? Diff por d por diff traspuesta. La comita esa traspuesta aquí, ¿eh? Esto que me da un número que lo guardo en dist Mahalanobis de i. Y ahora, ¿qué hago? Lo mismo. Cuando ya tengo, ahora me da igual usar la distancia normal que la distancia de Mahalanobis. Ahora el algoritmo es el mismo. Los ordeno y los muestro en pantalla. Vale. Los valores son exactamente los que nos hemos calculado. Para la distancia euclídea, los valores son exactamente los que nos hemos calculado hace un momentito. ¿Vale? El más cercano, el 40, que es, pero estos están ya además ordenados. El siguiente es el P6 y el siguiente hemos visto que era el P8. Entonces, que nos quedan distancias de 40, 153 y 225. Por clasificador de vecinos más próximos sería no. Por de 3 vecinos más próximos, N de D gana D. Sería D. Y por distancia de Mahalanobis. Fijaros que las distancias de Mahalanobis, primero, ¿qué les notáis? Como valor absoluto de distancia. Que se parecen mucho más entre sí, porque ahora ya están consideradas los valores de las componentes. Ahora ya no tenemos valores entre 40 y 1300, sino que tenemos valores que van entre 0 y 5, 4, 3, ¿vale? Eso es lo normal a calcular este tipo de cosas y las distancias ya empiezan a tener más sentido. El P1 sigue siendo el más cercano, la distancia de Mahalanobis es 0,2. El siguiente es el P6 también, a distancia 0,4, pero el siguiente resulta ser el P2, a distancia 1,3. Y aquí tenemos N, N y D, con lo cual en distancia de Mahalanobis sería, por el clasificador de vecino más próximo, sería igual,
pero por clasificador de 3 vecinos más próximos sería no diabético, porque son 2 contra 1, ¿vale? El problema de nuevo es de juguete, son 9 casos y tal, pero esto pensablo con vectores con 100.000 datos y con, ¿vale?, cosas así. Y normalmente más clases, no solo 2, a lo mejor puede haber más clases. Problema que suele alguien preguntar, si hay más clases, primero, ¿cómo se estima el número de vecinos? Hay técnicas también para, es decir, cuando yo tomo el clasificador de K vecinos más próximos, K, ¿cuánto es? 3 vecinos, 5, 7, 9 y tal, depende un poco del número de individuos de la muestra y depende de la distribución de los datos, y hay técnicas para calcularlo. En 100.000, 200.000 datos, evidentemente uno va a usar 7, 8, 10 vecinos perfectamente, ¿vale? Es más razonable. Aquí era solo para hacer un ejemplo de juguete, pero vamos, es lo mismo, o sea, tú los pones por orden y votas por mayoría. Si empato, ¿qué pasa? Cuando tienes 2 clases y tomas un número impar de vecinos, no puedes empatar, obviamente. Pero cuando tienes 3 clases, por ejemplo, a lo mejor le pueden quedar 2 empatadas, etcétera. En ese caso también hay técnicas para intentar resolver, o simplemente se asigna al azar, porque generalmente suelen estar muy justitos. Vale, son las 10, vamos a dejar 5 minutillos y continúo acabando este tema. Y esto es el algoritmo más sencillo que hay de lo que se llama clasificador supervisado no paramétrico. No paramétrico es porque no determina ninguna fórmula ni ningún parámetro para nada. El único parámetro libre es el número de vecinos que coges y ya está. Vale.